con tu Biblia en Mateo capítulo 14. Bienvenidos también, como decíamos recién, a los que están mirando desde su casa. Qué bueno que puedan estar ahí participando. Si no le compartiste el link a nadie, todavía estás a tiempo de hacerlo, de que más personas puedan sumarse y puedan recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Mateo capítulo 14, versículo 22, vamos a leer. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Me encantan los evangelios. Es impresionante cada vez que los leo. Aprendo cosas nuevas, me maravillo al ver lo que hacía Jesús, cómo era su relación con los discípulos, cómo él era tan simple, tan sencillo al hablar, al enseñar, cómo mediante situaciones prácticas los discípulos aprendían muchísimo. Y estas últimas semanas hemos estado compartiendo distintas historias que encontramos en los evangelios, y esta particularmente está en el contexto luego de que Jesús hace el milagro donde multiplica los panes y los pescados, ¿no? Donde alimenta a 5.000 personas, donde hace un milagro increíble. Imagínense, darle de comer a 5.000 personas. Lo que había hecho era impresionante. Entonces, por eso dice que Jesús despidió a la gente y se apartó, se fue a orar y les dijo a los discípulos que se le adelantaran, que se subieran a la barca y que cruzaran para llegar al próximo destino donde iban a ir, porque Jesús iba enseñando y sanando en las distintas aldeas. Entonces, bueno, terminaron en un lugar, iban a ir al otro y les dice: ustedes adelántense, yo después los alcanzo, pero me voy a ir a orar. Y se apartó para estar ahí un tiempo con el Señor, un tiempo donde él fue renovado, un tiempo de intimidad con su Padre. Y dice la historia que los discípulos se suben a la barca, comienza a pasar el tiempo. ¿Y qué pasó? Se levantó una gran tempestad. Había mucho viento, las olas eran grandísimas, el viento lo tenían contrario, o sea que era imposible avanzar, porque vieron que cuando tenés el mar ahí que te viene con el viento de frente, anda a querer moverte de ahí, ¿no? Medio que te absorbe, te chupa. Así que imagínense la situación, los discípulos desesperados, pensando que iban a naufragar, que ahí iban a quedar, que no la iban a poder contar, y de pronto Jesús se les acerca y ellos lo confunden con un fantasma. ¡Qué locura! Yo leo los evangelios y digo, pero esta gente, ¿qué necesitaba
para creer en Jesús, o sea, incluso cuando seguimos avanzando en la historia, vemos que dice que después llegaron a Genesaret y la gente ya con solo verlo sabía que él sanaba, que hacía milagros y que con tocar el borde de su manto, o sea, ya eran sanos. Era tan evidente el poder que había en Jesús. Y los discípulos, pese a estar con él 24/7, dudaban. Todavía necesitaban más pruebas, más confirmación. Jesús se les acerca y ellos lo confunden con un fantasma. Una locura, tenían mucho Netflix encima los discípulos. Impresionante. Y él les dice, no tengan miedo, soy yo. Y ahí es cuando Pedro dice, si sos vos, entonces haz que yo pueda acercarme a vos. Y ahí Jesús le da la orden de que Pedro baje, empieza a caminar, pero cuando es consciente del viento que había, ¡pum!, se hunde. Y ahí es donde Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y la historia avanza. Y es tremenda la historia, lo que nos enseña, ¿no? El poder de Jesús en todo momento, en toda situación. Había una tormenta, se había levantado una tempestad. Imagínense que los discípulos eran pescadores, eran personas que la tenían clara con el tema del mar, de los vientos, de las tormentas. Pero evidentemente esa tempestad que se había levantado era tan fuerte, tenía tanta potencia, que ellos, siendo expertos en el tema, quedaron sin saber qué hacer. Y estaban con un miedo que el capitán del Titanic cuando chocaron con el iceberg. Personas que eran expertas en el tema no estaban pudiendo dominar el asunto. ¿Ustedes piensan que Jesús lo agarró de sorpresa esa situación? Yo creo que no. Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Jesús era consciente de que se iba a levantar esa tormenta, de que ese viento, esa tempestad iba a ocurrir. Pero seguramente había algo que Jesús estaba queriendo enseñarles. Ellos ya habían pasado otras tormentas, pero en cada una de ellas Jesús había estado presente. Esta era la primera en la que ellos estaban solos, aparentemente. ¿Fue que a Jesús se le escapó ese detalle? ¿Será que Jesús los abandonó? ¿Será que Jesús dijo, bueno, que se vayan, yo hago la mía y que se arreglen? No. Evidentemente, como te digo, había algo que Jesús les estaba queriendo enseñar, porque así es Jesús con nosotros. Cada cosa que ocurre en nuestra vida, cada situación que vivimos, tiene un propósito. Quizás hoy en tu vida estés atravesando alguna tempestad. Quizás se haya levantado alguna tormenta y estés en medio de esa barca que está ahí zarandeándose, que estás ahí medio tratando de surfear las olas y estás sintiendo que te estás ahogando, que vas a naufragar en cualquier momento. Si es así, esta palabra es para vos en esta noche. Hay algunas cosas que al leer esta historia pude destacar, pude ver. Como te decía, me llamó muchísimo la atención esto, ¿no? Cada vez que lo leo, ver cómo lo han confundido con un fantasma. Y mi pregunta era, ¿pero acaso no conocían a Jesús? ¿No lo conocían? Antes de decirle eso, Jesús había dicho, soy yo, no teman. Y aún así, su voz no les fue suficiente. Qué tremendo eso. Personas que estaban cerca de Jesús, personas que compartían todo con Él, no pudieron distinguirlo, no pudieron siquiera escuchar su voz y decir, es Él. ¿Quién iba a aparecer? Era la madrugada en el medio del mar. ¿Quién iba a ser? ¿Quién podía ser más que Jesús? Y ellos no pudieron
reconocerlo. ¿Sabes qué? Cuanto mayor sea tu conocimiento del Señor, cuanto más cercana sea tu relación con Él, menores van a ser tus temores y tus inseguridades. Capaz estás en medio de una tempestad, capaz estás en medio de un problema, de alguna situación que sentís que te está absorbiendo por completo. Déjame decirte que este es el momento en donde se va a poner a prueba tu conocimiento del Señor. ¿Qué tan cerca estás de Él? Porque cuando estás cerca de Él, no lo vas a confundir. Cuando el Señor te hable, vas a saber identificar su voz. Cuando el Señor te hable, vas a saber recibir eso que Él te está diciendo. Como te decía, esta no era una situación que a Jesús lo agarraba por sorpresa. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Él ya sabía cómo esta historia iba a terminar, pero había algo que los discípulos debían aprender. Ellos, pese a ver milagros de manera constante, pese a verlo, a estar con Él y compartir, dudaron, lo confundieron. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender? Si ellos estando con Él día y noche, viéndolo, dudaron. Qué importante es conocer al Señor, qué importante es estar cerca suyo, qué importante es poder dedicar tiempo a estar con Él, a estar en su presencia, para que cuando la tormenta venga no nos agarre por sorpresa, no nos dejemos vencer por los miedos, por las inseguridades, sino que tengamos seguridad de que el Señor está. Lo primero que quiero que sepas es que en medio de la tempestad Jesús se va a acercar a vos. Quiero que podamos volver al versículo 25. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Jesús se acercó a ellos caminando. Y en medio de la tempestad, Jesús se va a acercar a vos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca, jamás, absolutamente nunca está lejos. Él siempre está cerca tuyo. Él siempre está cuidando de vos. Él nunca te quita los ojos de encima. Aunque sientas que Él está lejos, aunque pareciera que está callado, aunque pareciera que está haciendo otra cosa, Él está pendiente de tu vida. Él está con vos porque su presencia te rodea por completo. La barca parecía haberse alejado, Jesús parecía haber quedado en la orilla y la barca ahí en medio de toda la tempestad. Pero de un momento a otro Jesús aparece todo tranquilo, todo calmado y les dice, estoy acá, soy yo, tranquilo. No estaba nervioso, no estaba con miedo. Él tenía la situación bajo control, él sabía que todo iba a estar bien. Los discípulos estaban en el lugar en el que debían estar, en el momento correcto, y con Jesús, ¿qué podía salir mal? ¿Qué podía fallar? No había de qué temer, pero ellos estaban aterradísimos, aterradísimos. Sin embargo, Jesús estaba cerca. En medio de tu caos, en medio de tus confusiones, de tus problemas, Él siempre está cerca. Capaz hoy te sientas solo, capaz hoy sientas que esta situación que te toca vivir, que te toca enfrentar, que te toca afrontar, la estás viviendo solo, que nadie puede comprender lo que estás sintiendo, que nadie puede comprender lo que estás atravesando, pero Jesús está cerca. Él tiene su mirada puesta en vos. Incluso les dice, no temáis, no teman. No solo les dice estoy acá, sino que les da tranquilidad con sus palabras. Cuando su poder se manifiesta, los que lo conocen no tienen temor. La pregunta es, ¿vos conocés al Señor? ¿Podrías identificar su voz? ¿Podés reconocer y sentir su presencia en tu vida? Si es así, no tenés de qué temer, porque sabés que Él está cerca tuyo. Mirá lo que dice Cantares, capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. Somos del Señor, le pertenecemos. Por lo tanto, no hay un momento en el que Él pierda control de nuestra vida, porque somos suyos.
Cuando algo es tuyo y te importa y lo amás, lo cuidás. Te fijás que eso no le pase nada, que no se rompa, que esté bien, lo limpiás, lo guardás en un lugar seguro, no lo perdés de vista, quizás no lo prestás. Así es el Señor con nosotros, somos tan importantes para Él, somos tan valiosos para el Señor que le pertenecemos y Él en ningún momento se aleja de nosotros. Hoy quiero que sepas que el Señor te está diciendo, yo estoy cerca, no temas. No temas porque yo no he perdido el control. Quizás te sentías solo, pero yo estoy cerca y yo estoy cuidando de vos. Las circunstancias no te van a poder hacer frente, las circunstancias no te van a destruir porque estoy yo y yo tengo el poder para sacarte de esa situación y llevarte a tierra firme, para sacarte de esa tempestad y llevarte a un lugar seguro. Somos suyos, Él jamás podría dejarnos porque le pertenecemos. Amén. Lo segundo, versículo 29, es que en medio de la tempestad van a salir a flote nuestras debilidades para dar lugar a su poder. Mirá lo que dice el versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Tremendo. Ellos dudaron. Como decíamos, no les alcanzó con escucharlo decir, soy yo. Ellos necesitaron una muestra. Así eran los discípulos. Ellos necesitaban la prueba. A ellos no les alcanzaba, ellos tenían que ver. Así que Jesús le dice, Pedro, ¿no? De alguna manera lo pone a prueba a Jesús y le dice, si sos vos, bueno, haceme llegar a vos. Entonces Jesús da la orden y le dice, ok, vení. Pedro, ¿qué hace? Se baja de la barca, empieza a caminar, pero ni bien siente el viento, dudó. Dudó y se empezó a hundir. Pedro, algo que veo y que me encanta, es que Pedro le dice en el versículo 29, mándame que vaya a ti. Mándame que vaya a ti. No le dice, a ver si sos vos, haceme caminar sobre el agua. A ver si sos vos, dame una muestrita. Le pidió que lo acercara a Jesús. Pedro quería estar cerca del Maestro. Pedro quería estar donde Jesús estaba. Y fíjense lo grande que era su deseo de estar cerca de Jesús, que no le importó bajarse de la barca. ¿Quién se hubiera bajado de la barca? De alguna manera fue como que Pedro ahí tomó el toro por las astas, como se dice, y dijo, bueno, a ver, yo acá me voy a poner el cuerpo para comprobar si esto es real o no, a ver si Él verdaderamente es Jesús. Y en medio de la tempestad, en medio de esas olas enormes, Pedro decide bajarse. Tremendo. Y le dice, haceme llegar a vos. Pedro estaba desesperado por estar cerca de Jesús. A Pedro no le importó cómo, pero él quería estar cerca de Jesús. Por eso en medio de semejante tormenta, Pedro baja de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Para acercarnos a Jesús, ¿sabes qué vas a necesitar siempre? Fe. ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? Su falta de fe. Pedro en ese momento fue confrontado con su debilidad, fue confrontado con su humanidad. ¿Quién conocen a alguien que haya caminado sobre el agua? Si lo conocen, preséntenmelo porque yo no he conocido a nadie todavía. Pedro necesitaba fe para llegar caminando sobre el agua a Jesús y no le alcanzó su fe. De otra manera, si no hubiera sido por la fe, hubiera sido imposible llegar a Él. En el mismo momento en el que hubiera puesto un pie sobre el agua, se hubiera hundido. Y es necesario para estar cerca de Jesús que vos puedas reconocer tus debilidades y puedas tener fe en Él,
que puedas acercarte a Él confiadamente, que puedas activar tu fe para creer en el poder que hay en el Señor. Solamente Jesús podía sacarlos de esa tormenta, de esa tempestad. Solamente era el poder de Jesús lo que iba a poder revertir esa situación. En ese mismo momento, Pedro se ve confrontado con su humanidad, con que él no podía solo, con que necesitaba de Jesús. Entonces Jesús extiende su mano y lo agarra. No hay manera de que puedas acercarte a Jesús si no es por fe. No hay manera de que puedas experimentar el poder de Dios en medio de tu tormenta si no activas tu fe, si no reconoces que solo no podés. Dios puede hacer lo que quiera en nosotros, pero ¿sabes dónde Dios no puede trabajar? En un corazón orgulloso, en una persona que cree que se las sabe todas, en una persona que cree que puede sola, que no necesita la intervención de Dios. Yo no necesito ir a la iglesia, anda vos a la iglesia. A mí no me vengas con esas pavadas, a mí déjame con mis cosas, que yo estoy bien así. Ahí el Señor no puede hacer nada. En un corazón endurecido, en un corazón que racionaliza todo, ahí el Señor no tiene lugar para orar. Pero si vos activas tu fe, vas a poder acercarte al Señor y vas a ver ese poder sobrenatural obrando en medio de tu tormenta. En medio de las tempestades, el Señor va a buscar manifestar su poder en tu vida. Él no te va a llevar al medio del mar, a la tempestad, para reírse de vos o sencillamente para hacerte sufrir. Él va a buscar enseñarte. Él va a buscar que puedas ver con tus ojos su gloria, su poder, su soberanía, su grandeza. Él quiere que conozcas su poder, que lo experimentes cada día de tu vida, que puedas vivir una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, que no vivas con los pies en lo natural, sino que vivas en lo sobrenatural de manera constante y permanente. Y para eso es necesario que actives tu fe. Es necesario que no des lugar a la duda. Pedro dudó y fue ahí cuando automáticamente se hundió. Estaba cerca de Jesús, pero su humanidad lo traicionó. Su humanidad le jugó una mala pasada y él se hundió. No des lugar. No des lugar a tus debilidades. No permitas que tu orgullo, que tu humanidad, que esa falsa creencia de que podemos con todo, te levante un muro, una barrera entre el poder de Dios y vos. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Por eso es necesario que reconozcas tus limitaciones y que puedas rendir tu humanidad ante su divinidad. Amén. Gloria a Dios. Y lo tercero y último, versículo 32. Mira lo que dice. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret, Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Lo tercero es que en medio de la tempestad Jesús va a traer calma y una salida. Automáticamente que Jesús se subió a la barca, la tempestad se calmó y ellos volvieron a estar seguros. Hubo un final feliz para esta historia. Los discípulos quedaron a salvo, estuvieron seguros, estuvieron confiados, aprendieron la lección, porque como te decía, el Señor siempre estuvo en control. A Jesús en ningún momento se le escapó la situación de las manos. Él en todo momento estuvo tranquilo, calmado, confiado, porque sabía que estaba todo bien, que no había de qué temer. La tempestad al instante se calmó y ellos pudieron continuar con su misión. Pudieron llegar al lugar al que iban y continuar con lo que estaban haciendo. Porque así es Jesús.
Él permite las tempestades para enseñarnos, para manifestar en nosotros su poder divino, su grandeza. Nunca es para destruirte. Capaz decís, Paula, pero vos no sabés qué es lo que yo estoy pasando. Vos no sabés lo grave de mi situación. Vos no sabés la tempestad que estoy atravesando en mi vida, en mi hogar, en mis emociones, en mi economía. Yo no sé cuál es esa tempestad que hoy te toca enfrentar. Lo que sí sé es que esa situación es la que el Señor quiere usar para formar tu vida, para formar tu carácter, para formar tu corazón, para acercarte a Él. Para que dejes de andar en tus fuerzas y comiences a andar en fe. Así vamos conociendo al Señor en medio de las tempestades. Yo siempre digo que cuando más conocí al Señor fue en los momentos de tempestad, en los momentos en los que no sabía para dónde salir corriendo, en los momentos en los que no sabía qué hacer con mi vida, en los que no sabía qué hacer con mi futuro. Ahí fue cuando me rendí delante de la presencia de Dios, en esos momentos. Y pude conocer su amor, pude conocer su poder, y el Señor me ha dado una salida y me ha llevado a crecer, me ha llevado a conocerlo más, a enamorarme más de Él, a amarlo con todo mi corazón, a consagrarme de una manera mayor, a vivir en mayor santidad, a vivir en mayor integridad. ¿Es fácil? No, es súper difícil. ¿Lo tengo totalmente aprendido el tema? No. Lo aprendo cada día. Y en medio de mis tempestades, sé que algo voy a aprender. Cuando llega la tempestad, más allá de la tristeza, de la angustia, del sufrimiento, mi oración es: Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? Señor, ¿qué me estás queriendo mostrar a través de esta situación? Los discípulos tenían que aprender a confiar en Jesús. Tenían que aprender a aplicar su fe, a que su fe creciera, a dejar de ver con los ojos naturales y empezar a creer en el poder que había en el Maestro. Si no hubiera sido por esa situación, ellos no lo hubieran aprendido. Entonces, capaz la pregunta tenga que dejar de ser: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar pasando esto? Y cambies esa pregunta por: Señor, ¿qué estoy necesitando aprender? ¿Qué estás queriendo mostrarme? ¿Hacia dónde me estás queriendo llevar? Así vas a ser formado. En medio de tus tempestades, así vas a ir conociendo el poder de Dios. En medio de esas situaciones, su poder se hace más visible en tu vida y vas a experimentar de cerca todo lo que Él puede hacer en vos y a través tuyo. Es cuestión de fe. Es creer que en medio de mi tormenta, Cristo está obrando. ¿Qué tempestad estás atravesando hoy? ¿Cuál es esa tormenta que te aqueja? ¿Cuál es esa situación en la que sentís que ya no podés más? ¿Cuál es esa situación que te genera miedo? ¿Que te hace sentir inseguro? ¿Que te hace sentir solo? ¿Cuál es esa situación que te está haciendo sentir que vas a naufragar? ¿Sabes qué? No importa cuánto conocimiento tengas de la palabra, no importa cuántos años tengas de creyente, si no experimentas el poder de Dios, nada va a ocurrir. Todos los años que tengas de escuchar la palabra, de venir a la iglesia, no sirven de nada si no experimentas el poder de Dios. Y esta es una invitación que el Señor te hace a experimentar su poder, ese poder que está disponible para vos, ese poder que está accesible, que solamente necesitas creer,
Decir, Señor, yo quiero creer en tu poder, yo quiero vivir en ese poder, quiero experimentarlo, quiero verlo materializado en mi vida, quiero verlo materializado en esta situación. Estos hombres eran expertos en el tema, pero todo su conocimiento no les alcanzó para estar confiados. Todo tu conocimiento de la Biblia, toda tu teología no te va a servir de nada si no experimentás el poder de Dios. Es mucho más que leer la Biblia, es vivirla. Es vivirla, es vivir en el poder constante que el Señor tiene. Ellos se paralizaron, no supieron qué hacer, y solo cuando Jesús se acercó y manifestó su poder fue que todo se acomodó. Creo que es hora de comenzar a caminar sobre las aguas, de creer en el poder del Dios al que adoramos. Y es ahí cuando vamos a comenzar a ver cosas sobrenaturales. Capaz tengas que rendir tu orgullo, capaz tengas que rendir ese deseo de querer poder con todo. De decir, yo puedo con esta situación, yo la voy a resolver, yo voy a poder... salir de esto a mi manera, en mis fuerzas, con mis métodos, y puedas decir, Señor, ¿sabes qué? No puedo. Necesito que seas vos el que intervenga. Necesito, así como extendiste tu mano hacia Pedro, que hoy extiendas tu mano y me rescates. Que vengas a mi socorro y me saques de esta tormenta, que te subas a mi barca y puedas traer paz en medio de mi tormenta, puedas traer calma en medio de mi tempestad. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque Él quiere hacerlo. Porque no es casualidad que hoy vos estés escuchando esta palabra. Porque Él te trajo a este lugar, porque Él lo hizo que vos te conectes a esta reunión para que sepas que Él está cerca tuyo, que su poder está ahí esperándote, que Él está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirte, dispuesto a cargar con tus mochilas, con tus problemas, con tus angustias, con tus debilidades, que Él es un Dios que sigue haciendo milagros, que Él es un Dios que sigue restaurando, que te quiere rescatar, que no quiere que te hundas. Pero rendite a Él, no dudes. No hay peor cosa para un creyente que la duda. La duda te aleja del poder de Dios, la duda te aleja de lo sobrenatural, la duda te aleja de todas las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Tenemos un Dios que nos ama. Tenemos un Dios que quiere traer calma a nuestra tormenta. Yo no sé si quizás en esta noche hay personas que nos están visitando por primera vez. Si es así, me gustaría que puedas levantar tu mano. Bienvenida. Capaz hay personas online que nos están mirando y que es la primera vez que se conectan. Si es así, nos encantaría que nos puedas contar que es la primera vez que estás participando de esta reunión, que si tienes algún pedido de oración lo puedas hacer. Pero quiero hablarte por unos instantes a vos que estás en este lugar por primera vez. Y quiero que sepas que este Dios del que te estoy hablando es un Dios que te ama. Es un Dios que quiere traer paz a tu tormenta. Es un Dios que quiere que puedas experimentar su poder maravilloso. Él te ama tanto, pero tanto, que ha dado a su Hijo por vos y por mí, para que hoy nosotros podamos ser verdaderamente libres. Yo crecí en un hogar cristiano, mis padres fueron pastores desde antes que yo naciera, pero hubo un momento de mi vida en el que yo, por mi propia voluntad, tuve que decidir acercarme al Señor. La teología de mis papás no alcanzó todo su conocimiento, sus estudios, su preparación, incluso lo que yo he visto en este templo desde
antes de tener uso de razón, no alcanzó. Yo tuve que tomar esa decisión de decir, Señor, yo quiero experimentar en mi vida tu poder. No lo quiero ver solamente en otros, lo quiero experimentar yo. Y yo quiero creer que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, soy salva. Y cuando decidí activar mi fe, este poder del que te estoy hablando se activó en mi vida y pude comenzar a ver la fidelidad de Dios, su mano extendida hacia mí, y lo sigo experimentando cada día. Y yo quiero presentarte a este Jesús maravilloso, a este Jesús que nunca llega tarde. Fíjate que ellos estaban en medio de esta tempestad, todo estaba alborotadísimo y Jesús llega todo tranquilito, todo calmado. Llegó en el momento justo y vino a traer paz, vino a traer calma. Y esa es la calma y la paz que quiere traer a tu vida. Me encantaría invitarte a hacer una oración en la que puedas invitar a Jesús a vivir a tu corazón y que puedas hacerla con fe, creyendo que Jesús está en este lugar, que su poder va a venir a tu vida. Él te ama con locura. Sos lo más importante para Él. Y me encantaría que esto que hoy estuvimos predicando, pues lo puedas experimentar en tu vida. Así que si es la primera vez que te acercaste a nuestra iglesia, quiero invitarte, si así lo deseas, a que puedas hacer una oración. Toda la iglesia va a cerrar los ojos, sencillamente para no distraernos. Y me gustaría que con fe puedas repetir esta sencilla oración. Señor, en esta noche te doy gracias por traerme a este lugar. Hoy quiero invitarte a mi corazón para que puedas vivir en él. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por haber vivido una vida lejos de ti. Hoy quiero invitarte a mi vida. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me hagas tu hijo y que este poder maravilloso del que hoy Paula me estuvo hablando pueda ser una realidad en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con toda la iglesia queremos bendecirte. Queremos orar por vos y por tus necesidades. Señor, te damos gracias por cada persona que en esta noche ha hecho esta oración por primera vez. Señor, como iglesia los bendecimos. Oramos, Señor, para que algo maravilloso comience a partir de este instante en sus vidas. Señor, que ellos puedan encontrarse con tu amor, que ellos puedan experimentar tu gloria, tu poder, Señor, que sepan que nunca más van a estar solos, que aquí tienen una familia espiritual que los ama, que los espera, Señor, y que sobre todas las cosas está tu amor, Señor, que está pendiente de ellos, que los cuida y los protege. Nosotros, Señor, los rodeamos, Señor, declaramos bendición, abundancia sobre sus vidas, sobre sus hogares, Señor, y oramos para que cada cosa que ellos hagan, Señor, les vaya bien, sean prosperados, sean bendecidos, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos. Suple sus necesidades, bendícelos grandemente, Señor, y que este día sea el comienzo de una etapa nueva en ellos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia quiere darte este fuerte aplauso de bienvenida. Sos muy bienvenido. Hemos orado muchísimo para que puedas llegar hoy a este lugar. Seguramente te han dado un libro que ha escrito mi papá que se llama Señor, ¿qué quieres que haga? Te quiero invitar a que puedas leerlo y que puedas prestar atención a cada una de las cosas que vas a leer en ese libro, porque estoy segura que va a ser de muchísima bendición. Y quiero que puedas ponerte de pie, que podamos bendecir el nombre de Dios. Capaz esta palabra hoy fue para tu vida también. Quizás hoy viniste a este lugar atravesando alguna tormenta, alguna situación difícil en tu vida.
que en este momento puedas presentar eso delante del Señor. Que aproveches este tiempo para recibir de la presencia de Dios. Bendito Jesús, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias, Señor, por traer calma en medio de nuestra tormenta. Gracias, Señor, porque ninguna de las situaciones que vivimos o que experimentamos, Señor, son para nuestra destrucción, sino que son para que podamos formarnos, para que podamos conocerte más, para que podamos experimentar tu poder, tu gloria y tu presencia en nuestra vida. Yo no sé cómo ha llegado cada uno de mis hermanos hoy, pero lo que sí sé es que para cada una de sus tormentas vos tenés una salida.